noches. Soy Marcos Velasco y he venido a hablar sobre la construcción tradicional en Lamu en relación al uso de la cal. Lamu es un archipiélago en la costa de Kenia, al norte, junto a Somalia, que está aproximadamente en el Ecuador. Junto con Zanzíbar son las dos ciudades que fueron origen de la cultura swahili en la costa este de África. La cultura swahili es una mezcla de cultura africana, bantú, junto con árabe y con influencias persas e indias. Y surgió a través del comercio de esta costa de África con el Golfo Pérsico. En el caso de Lamu, es la ciudad habitada más antigua de África y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Tiene una estructura de medina con callejuelas estrechas y casas patio y se utiliza la cal en la construcción precisamente por haber estado en contacto con el Golfo Pérsico, ya que en el interior de Kenia no se construye con cal. Los métodos constructivos en Lamu son muy sencillos y absolutamente kilómetro cero. Se construye con muros de carga de piedra de coral, que se extrae de unas canteras de coral fosilizado que hay en el archipiélago. Se revoca o se enfosca con cal y se hacen los forjados y los elementos con madera. Estas maderas son de los manglares que crecen en las orillas de las islas del archipiélago. En cimentaciones hemos procurado utilizar estos mismos materiales, minimizando el uso del cemento y maximizando el uso de la cal, que no es tan sencillo. Y en casos como este, pues hacíamos cimentaciones de hormigón ciclópeo a base de esa misma piedra de coral. En Lamu, las casas pertenecen a las mujeres. Y hay una tradición muy bonita por la cual cuando una pareja tiene una hija, el padre comienza a preparar cal. Utiliza la piedra de coral, la calcina y la hidrata y la deja en espera todos los años que sean necesarios hasta que la hija se case y puedan hacer la casa de la hija. Em, Tradicionalmente era una cal de bastante buena calidad. Bien, en el archipiélago hacían una cal muy fina a través de conchas. No cualquiera, tenía que ser este tipo de concha. Y bueno, ahora mismo esto lo hace un señor en una de las islas y es algo muy, muy minoritario. Con esto quiero decir que es un lugar en el que importaron la tradición de la cal y la utilizaron muy bien durante muchos años. Ahora no es así. No es así, pues por varias razones. Una es la tendencia general a haber sustituido la cal por el cemento y que incluso hay una cuestión cultural en el que la cal se considera un material pobre del pasado y el cemento un material moderno del presente, al igual que las ventanas de aluminio, por ejemplo. Pero luego hay otros temas, por ejemplo, la forma de quemar la piedra de coral se hacía sin horno, al aire libre, como vemos aquí, con unas capas de leña y las piedras. Y esto, claro, producía una calcinación muy irregular, muy quemadas las del interior y menos las del exterior. Em, Otra razón es que hay poca agua dulce en el archipiélago y muchas veces se apagaba la cal con agua de mar, dando muy malos resultados los morteros, fluorescencias de sal cuando no debía, etcétera. Y bueno, hay otro elemento cultural que es este efecto de la dote de cal que daban los padres a sus hijas, pues ya no existe. Entonces se deja apagando durante mucho menos tiempo. Quisimos recuperar la manera en la que construían con la cal.
cuando llegamos allí no éramos expertos en cal, ni lo somos ahora, y solo queríamos conseguir que la gente no perdiera lo que estaba haciendo e hiciera lo que había hecho durante tanto tiempo. Y bueno, el proceso de reunir los materiales era un proceso laborioso porque en Lamu y en la capital de la isla de Lamu, del mismo nombre, Lamu, ahí hay agua, agua dulce, pero no hay piedra. La piedra se encuentra en Manda, donde están las canteras. Y en Manda hay piedra, pero no hay arena ni agua. La arena para hacer los morteros en Kipungani, en el otro extremo de la isla de Lamu. Eso quiere decir que, bueno, para conseguir los materiales había que hacer una serie de viajes en barco. La piedra hay que llevarla en burro y luego en barco hasta Lamu, y luego de nuevo allí moverse en burro por esas estrechas callejuelas. Que realmente en la ciudad de Lamu, en el casco histórico que vemos aquí, se mueve en burro y se distribuyen todos los materiales en burro porque no hay calles suficientemente anchas para que pase un coche, casi ninguna de ellas. De hecho, no hay coches en la isla. O no hubo coches. Empezaron con la ambulancia y ahora creo que hay alguno más. Em, entonces, bueno, el transporte era todo muy tradicional. Tratar de evolucionar hacia elementos más industrializados con características urbanas como esta también nos parecía un imposible, ¿no? Y sobre todo que era un interés nuestro. En la extracción de la piedra se hace en estas canteras de Manda por la tribu de los Luo, son del lago Victoria, no son de Lamu, pero son los que extraen la piedra. Y es una piedra muy porosa, con lo cual tiene muy buen rendimiento de aislamiento térmico y acústico. Es muy ligera, se maneja muy bien y es muy maleable, es fácil darle forma. Aquí lo vemos simplemente con un cuchillo. Una vez que se les da forma, se lleva hacia el puerto. En el puerto se carga en barcos para llevarla hasta el Lamu y allí en los burros. Como veis, cada uno de los burros lleva muy poca cantidad de piedra. Los burros son pequeños, el módulo de piedra es el que se utiliza para hacer el grosor de los muros, pero las calles también son estrechas. Este es el vehículo que cabe por las calles. Así que el transporte del material, bueno, es una cosa lenta y pintoresca. Con la arena ocurre lo mismo, hay que llevarla desde Kipungani y eso es un viaje de barco de alrededor de 3 o 4 horas según esté el mar. Y esta arena que se extrae, en la que está en contacto con agua dulce, es de aspecto idéntico a la arena que ha estado en contacto con agua salada. La arena con agua salada no sirve y esta sí. La única manera de diferenciarlas es cuando traen la arena al puerto de Lamu, es probarla. Y así se suele hacer. Em, la extracción de la arena está hecha en esta lengua de tierra que aparece y desaparece según las mareas del río. Es decir, también es una extracción bastante estacional. También se transporta en barco. Estamos viendo que la huella de carbono de toda esta extracción es prácticamente nula y la del transporte también. Ya veis cuál es el combustible de este barco, ¿no? Se lleva al puerto de Lamu y allí se descarga. Y es importante, como veis, la arena se recoge en estos capachos y luego se carga en burros. Cada burro lleva una cantidad de arena variable y es muy normal que si no cuentas el número de burros que salen con la arena cargada y los que llegan a la obra, es probable que algún burro se haya perdido por el camino y haya acabado en casa de terceros, ¿no? Entonces nosotros hicimos un depósito de 1 metro cúbico
que rellenaban con arena para saber la cantidad de arena que realmente nos estábamos llevando. E incluso para negociar el precio, porque si no había que negociar el precio a ojo, a la vista de cada uno de los burros, ¿no? Em, ya en la construcción se utiliza la piedra y el mortero es siempre de cemento, el que se utiliza para ligar la piedra. Y para acabados se puede hacer con la propia piedra en trozos más pequeños, como vemos aquí, o se utiliza el revoco de cal, que es, digamos, el material o el acabado estrella del Amu, que es el ñeru. El ñeru se aplica en varias capas, con un acabado final en la última capa. Las primeras capas suelen ser de mortero bastardo, que llevan algo de cemento, a lo mejor una proporción de 1:3:8 de cemento, cal y arena. Y finalmente se aplica el revoco del ñeru, que el que mejor funciona es aquel que es cal pura, pasta de cal pura. Nosotros en algún caso le añadimos arcilla o en muy poca proporción o tierras del lugar para teñirlo. Pero queríamos que fuera cal pura y no era buena la del Amu y tampoco era fácil de conseguir. Entonces lo que hicimos fue ir a Mombasa, que es la segunda ciudad de Kenia que se encuentra en la costa, en la que sí se comercializa cal, y compramos cal viva. La trajimos al AMU y allí la apagamos. Es un proceso que hicimos al principio de la obra y estuvo apagándose en un hueco en el suelo pues durante año, año y pico. Y así conseguimos una cal que estaba bastante bien. Una curiosidad es que en Lamu las casas tienen un aljibe o una alberca, un aljibe abierto, donde se mantiene el agua del consumo de la casa. Eso tiene un problema y es que atrae a los mosquitos, que en Lamu quiere decir malaria. Pero la tradición hace que en este aljibe eh, se mantienen vivos unos peces que se alimentan de los mosquitos. Es decir, utilizan el hecho de que el agua atrae al mosquito para proporcionarles comida a los peces, de una manera parecida a la que el matamosquitos eléctrico los atrae con luz y los mata con electricidad. Pues bueno, aquí los atraen con agua y los matan con peces, sin utilizar nada de electricidad. En esta imagen está una de las piscinas que introducimos en las casas, tienen que ver con el recuerdo de esos aljibes, pero también cuando apagamos esta cal, la hicimos en una de estas piscinas. Hicimos primero el agujero y luego mientras se iba construyendo la casa, la cal estaba ahí apagándose y finalmente, cuando se utilizó, ese agujero fue la piscina de la casa. Ñeru se utiliza en paredes. Para pavimentos, el pavimento de cal lleva más arena para que sea más antideslizante, pero también puede entrar y hacer los acabados de las piscinas funcionando perfectamente bajo el agua y en el nivel en el que el material está entre el agua y el aire. Y lo hemos utilizado bastantes veces, aquí en otro caso en un interior, y como veis, bueno, no hay juntas, no se ha agrietado y funciona perfectamente. También en Lamu se hacen con pasta de cal unos trabajos decorativos muy finos. En este caso vemos el motivo tradicional de la tortuga que, que está alrededor de un nicho para meter un candil. Esos trabajos tienen que hacer, eh, perdón, obreros especializados. Y hay una cuestión cuando contratas a uno de estos artesanos, cómo saber si es especializado o no, porque no hay títulos que se puedan pedir. La mejor manera es pedirles que traigan sus utensilios.
Cuando tienen poca experiencia o no son muy buenos, traerán una maza y una llana y poco más. Aquellos que traen una plomada, un metro y cuchillos y cucharas aplastados son los que saben, porque se han ido creando sus propios utensilios, sus propias herramientas a través del reciclado de objetos como esto, ¿no? Y luego a estos artesanos hay que pagarles a diario, al final de cada día, por supuesto en efectivo, o como dice el Corán, hay que pagar al artesano antes de que se haya secado el sudor de su frente. Esto es una barasa, que es el zaguán de entrada a las casas suajili. Y aquí es donde cada noche se formaba una fila de operarios y sentado en ese banco, Urco iba pagándoles el salario del día. Lo que veis aquí son todo acabados de ñeru, tanto en paredes como en suelo, ¿no? Eh, el trabajo de las decoraciones que se hacen primero digamos, en relieve en estos morteros y luego finalmente se aplica el ñeru, es un trabajo, como decía, especializado. Los artesanos están bien pagados y hay pocos, también porque se hacen pocas casas de este tipo y, y luego es un trabajo que es lento, es laborioso. Sin embargo, la cuadrilla no puede ser muy pequeña porque mientras uno moja el mortero hay que aplicar el ñeru antes de que se seque, entonces tienen que trabajar en grupos. Pero bueno, siguen manteniendo la misma calidad que hay en las casas antiguas. Otra forma de utilizar la cal es en pequeños aspectos decorativos. Por ejemplo, aquí vemos que está introduciendo cal en las hendiduras de las maderas, se utiliza también en las vigas para crear esas líneas decorativas. Aquí vemos las vigas que también se utiliza pintura. Esas líneas blancas son lo que estábamos viendo antes hacer. Y el mortero de ñero en la pared y en las escaleras. Como veis, no hay ninguna junta, todo es continuo. Este mismo mortero llega por el suelo, entra en la piscina y funciona muy bien. Eh, Nos parece curioso que eh, cuando hemos trabajado últimamente en Arabia Saudí y en el Golfo Pérsico, nos han llamado por nuestro conocimiento en este tipo de arquitectura, que no es un conocimiento técnico sobre los tipos de cal, etcétera, pero sí al haber tenido la sensibilidad de hacer esta arquitectura que vino de allí y que allí también se está perdiendo, es curioso que ahora vuelva desde el Amu hasta Arabia Saudí otra vez, a través de alguien que ha aprendido o que lo único que ha hecho ha sido observar cómo se hacía el Lamu, ¿no? Parece que es un viaje de ida y vuelta.